En este video vas a aprender algo que si lo aplicas con precisión, ella te elegirá. Pero no por amor, sino porque no podrá evitarlo. Porque ella nunca elige al hombre que la ama. Elige al que parece tener el control, el que domina el silencio, el que no necesita ser elegido para sentirse valioso. El amor no es un acto de entrega, es una negociación silenciosa de poder. Y en esa negociación, quien parece necesitar menos, gana más. Maquiavelo lo entendió siglos antes de que tú nacieras. El deseo no surge de la ternura, sino del misterio. No nace de la bondad, sino de la percepción del dominio. El ser humano se inclina ante quien irradia control. Y ella, aunque no lo diga, solo se siente segura cuando siente que el hombre frente a ella podría perderla. Y aún así, no lo haría. La mayoría de los hombres creen que demostrar amor es suficiente, que ser constante, dulce o disponible es el camino. Pero eso no despierta deseo, despierta lástima. El deseo no busca refugio, busca impacto, y el impacto nace del equilibrio entre el poder y la distancia. Por eso ella se siente atraída por el hombre que no ruega, que no suplica, que no intenta convencer. Porque su sola presencia ya comunica una verdad silenciosa. No necesito que me elijas para saber quién soy. Y en ese instante, la balanza cambia. La atracción se invierte. La mente de ella busca lo que el alma teme. Un hombre que puede perderla y seguir en paz. Así es como funciona la elección. No es emocional, es instintiva. Y el instinto siempre elige al que transmite poder. Si entiendes esto, si aplicas lo que estás a punto de descubrir, no tendrás que perseguirla nunca más. Porque cuando un hombre aprende a dominar su energía, el mundo gira a su favor. ¿Sientes esa tensión? Es el poder queriendo despertar dentro de ti. Comenta desde dónde me ves, porque aquí empieza el tipo de conocimiento que no te enseña nadie, pero que puede cambiarlo todo. Maquiavelo observaba el corazón humano con la misma precisión con la que un estratega mide el campo antes de la guerra. Sabía que los hombres no pierden porque son débiles, sino porque ignoran la naturaleza de sus propias fuerzas. Y en la guerra del deseo, la más silenciosa de todas, el hombre moderno caía cada día con más facilidad, rendido ante la necesidad de ser querido. No era el amor lo que lo destruía, sino la ansiedad de sentirse elegido. Esa dependencia era, para él, el síntoma de un alma que había olvidado gobernarse. El hombre que no domina su deseo se vuelve siervo de él, busca aprobación, confunde afecto con validación y ofrece su energía como tributo a un poder que no entiende. Ella, al mirarlo, no ve un compañero, ve un súbdito, y la naturaleza humana que responde al instinto de jerarquía no se inclina ante quien se arrastra. Puede fingir ternura, puede sonreír, pero dentro de su mente algo se apaga. La atracción no muere por aburrimiento, sino por pérdida de respeto, y sin respeto no hay deseo que sobreviva. Maquiavelo habría dicho que el poder nace de la percepción del control. En política, el príncipe debía parecer fuerte, incluso cuando temía. En el amor, el hombre debía parecer sereno incluso cuando deseaba, porque el control no es ausencia de emoción, sino su dominio. El fuego sigue ardiendo, pero dentro de un templo de piedra. Eso es lo que fascina a la mujer. No el gesto servil de quien busca aprobación, sino la calma peligrosa de quien podría amar, pero elige cuándo hacerlo. El hombre sin control busca constantemente señales. ¿Me quiere? ¿Piensa en mí? ¿Por qué no responde? Cada pregunta es una confesión de dependencia. Cada intento de complacerla, una renuncia a su poder. Ella lo percibe, incluso sin razonarlo. Su instinto reacciona. El deseo se apaga no porque ella cambie, sino porque él se ha entregado antes de ser conquistado. Lo que debería ser un juego de poder se convierte en súplica emocional.
y la súplica nunca ha sido atractiva. La compasión no despierta deseo, la vulnerabilidad constante lo destruye. Maquiavelo veía en eso la misma dinámica que en la corte de los príncipes. El súbdito que se muestra demasiado servicial despierta sospecha. El gobernante que se justifica pierde autoridad. El hombre que busca ser comprendido en exceso revela su necesidad, y la necesidad siempre huele a debilidad. La mujer no elige desde la lógica, elige desde el instinto, y ese instinto busca seguridad. Pero la seguridad no se pide, se irradia. Solo quien se gobierna inspira confianza. Por eso, el control no es represión, es gobierno interior. Significa conocer los propios impulsos y decidir qué mostrar y qué reservar. El hombre controlado no es frío, sino selectivo. No entrega su atención como limosna, sabe que cada mirada, cada palabra tiene peso. Cuando habla, lo hace con lentitud, como quien no teme el silencio. Porque el silencio, para él, no es vacío, sino territorio conquistado. Los débiles lo llenan con palabras, los fuertes lo habitan. Ella, frente a ese tipo de hombre, siente algo distinto. No lo puede nombrar, pero lo reconoce. Una energía que no pide, que no se doblega, que no busca convencer. Y ese misterio activa su instinto más primitivo. La mente busca razones, el cuerpo busca dominio. Y el dominio siempre pertenece al que menos se muestra necesitado. Esa es la paradoja del deseo. Cuanto más se controla, más se despierta en el otro. El hombre moderno ha olvidado eso. Ha sido educado para confundir sensibilidad con sumisión, empatía con complacencia. Se entrega antes de ser deseado, se expone antes de ser comprendido, se desnuda emocionalmente ante quien aún lo observa con distancia. Y al hacerlo, destruye el equilibrio del poder. La mujer siente que lo posee antes de amarlo, y lo que se posee sin esfuerzo nunca se valora. Maquiavelo lo vería con desdén, un príncipe que abdica de su trono emocional antes de la coronación. Porque el trono, en el amor, no se obtiene por insistencia, sino por presencia. El hombre que sabe quién es, no corre detrás de nadie, porque entiende que el deseo verdadero nace del reconocimiento, no de la persecución. Si ella se aleja, él observa. Si ella prueba su poder, él sonríe. No porque sea indiferente, sino porque sabe que quien reacciona primero pierde el mando. En ese dominio reside la atracción real. No se trata de manipular al otro, sino de dominar el propio caos. Quien controla su energía, controla su entorno, y quien controla su entorno, inspira deseo. Ella no lo elegirá por sus palabras, ni por sus promesas, sino por la paz peligrosa que irradia. La paz del que no necesita, del que puede amar sin perderse. Si entendiera eso, el hombre dejaría de perseguir y empezaría a atraer. Dejaría de mendigar atención y comenzaría a generar respeto. Porque el respeto es la raíz de todo deseo duradero. Lo efímero se enciende con pasión, lo inevitable se construye con poder, y el poder no se obtiene pidiendo, se cultiva en silencio, en la mente, en la manera en que uno respira ante la incertidumbre. Cada vez que un hombre domina su impulso de responder, gana terreno. Cada vez que controla la urgencia de demostrar, aumenta su valor. Cada vez que elige observar en lugar de reaccionar, se convierte en misterio. Y el misterio, en la naturaleza del deseo, es poder puro. Ella no lo sabe, pero su instinto lo siente. No necesita explicarlo. Solo sabe que algo en él la hace dudar, que algo en su calma la desafía. Y donde hay desafío, hay atracción. El control, entonces, no es un artificio. Es una forma de respeto hacia uno mismo. Maquiavelo habría dicho que quien no gobierna sus emociones será gobernado por ellas. Y en el amor, eso significa ser gobernado por el deseo del otro. Por eso,
El hombre que domina su ansiedad se convierte en soberano de su historia. Su vida ya no gira en torno a ser elegido, sino en torno a elegir. Esa inversión del poder lo cambia todo. Cuando un hombre alcanza ese estado, su energía cambia. Su mirada no busca, observa. Su voz no suplica, afirma. Sus gestos no intentan convencer, solo expresan presencia. Y en esa presencia todo se reordena. Ella siente que está ante alguien que no puede poseer fácilmente, alguien que no se pliega al juego común. Y esa dificultad despierta el respeto, y del respeto nace el deseo verdadero, porque ella no quiere a quien se ofrece sin límites, quiere al que pone límites con elegancia, quiere al que puede amarla sin perderse, y ese tipo de hombre solo aparece cuando el control deja de ser una máscara y se convierte en un estado natural. No es frialdad, es equilibrio, no es distancia, es valor, no es manipulación, es conciencia. Y esa conciencia es lo que separa al hombre del niño, al príncipe del súbdito, al deseo del apego. Y cuando el hombre entiende eso, ya no necesita conquistar. Su sola presencia conquista, no porque actúe, sino porque existe con propósito. Y esa existencia tiene un peso que se siente sin palabras. El poder no está en lo que hace, sino en lo que ya no necesita hacer. Tú lo sientes también. Esa calma que aparece cuando dejas de perseguir y empiezas a gobernarte. Si algo en ti resonó con esto, observa tu propio reflejo y comenta desde dónde lees, porque quien entiende esta verdad está más cerca de dominarse que de ser dominado. Maquiavelo observaba con calma la manera en que la mirada de ella cambiaba cuando un hombre dejaba de necesitarla. No era algo visible a simple vista, era un temblor casi imperceptible, una ligera pérdida de dominio que la mente femenina trataba de disimular con gestos triviales. Hasta ese momento ella había sentido control. Cada palabra, cada gesto de él le confirmaban su poder. Pero cuando él empezó a moverse con la serenidad de quien no depende, algo se quebró en el equilibrio invisible que sostenía su deseo. El control interno del hombre alteraba el aire a su alrededor. No era un truco, era una vibración distinta. La energía que antes suplicaba se volvía presencia. La ansiedad que antes lo empujaba a buscar respuestas se convertía en silencio. Y ese silencio era peligroso, porque contenía poder. Ella no podía explicar por qué, pero comenzaba a pensar en él con más frecuencia. Su mente buscaba su atención, no por necesidad, sino por curiosidad. Quería entender qué había cambiado, por qué ya no lo sentía predecible. Maquiavelo habría dicho que la incertidumbre es la semilla del deseo. El ser humano anhela lo que no puede clasificar y teme perder lo que no entiende. Por eso, cuando el hombre se vuelve imprevisible, no por manipulación sino por dominio, la mujer percibe que algo se escapa de su control. Y el instinto, siempre fiel al poder, empieza a girar hacia él. El dominio no necesita demostraciones. El hombre que se conoce no reacciona ante la provocación, no intenta justificar su silencio ni explicar sus decisiones. Ella siente que algo en su energía se ha vuelto impenetrable, y eso, en la lógica del deseo, equivale a magnetismo. La mente femenina puede resistir la apariencia, pero no el misterio. A medida que él recupera su centro, todo cambia de polaridad. Lo que antes era persecución se vuelve atracción. Ella empieza a adaptarse a su ritmo, a buscar su atención con pequeñas señales que antes no usaba. Y cuando lo hace, no se trata solo de interés. Es una forma de recuperar equilibrio. El poder perdido intenta restablecerse, pero ya no puede hacerlo por imposición, solo por reconocimiento. Maquiavelo contemplaba ese intercambio como un juego de sombras. El hombre que ha aprendido a gobernarse no necesita gritar su poder, basta con su calma. Cada palabra que dice pesa porque no busca convencer.
Cada silencio que guarda tiene el eco de la autoridad. Ella empieza a notar que ya no controla el diálogo, que sus intentos de provocar reacción son inútiles, y cuanto más fracasa, más fascinada se siente. El deseo, pensaba Maquiavelo, es obediente ante quien se domina. La naturaleza femenina no busca el caos, sino la seguridad disfrazada de misterio. Y la seguridad más profunda es la del hombre que no se derrumba ante la duda. ¿Has sentido alguna vez esa calma cuando dejas de necesitar ser comprendido? Es el momento en que el mundo empieza a girar a tu favor. Si lo sientes, quédate. Esto apenas comienza. El cambio no residía solo en la conducta externa, sino en el orden interior. El hombre que había aprendido a dominar sus emociones se movía ahora como si todo a su alrededor fuera un reflejo de su calma. Maquiavelo pensaba que en ese punto la batalla ya estaba ganada. Quien gobierna su mente, gobierna también la percepción de los demás. La mujer que antes lo observaba con distancia comenzaba a sentir la fuerza invisible de su equilibrio. Ella no lo sabía, pero su cuerpo respondía antes que su pensamiento. La voz de él sonaba diferente, no por tono, sino por intención. Cada palabra salía limpia de necesidad. No buscaba impresionar, solo expresar, y en esa ausencia de búsqueda se escondía la atracción más poderosa. Lo que no intenta poseer se vuelve valioso, porque transmite libertad. El deseo de ella nacía otra vez, esta vez teñido de respeto. Maquiavelo reconocía allí el mismo principio que había descrito para los reinos. El poder estable no grita, no amenaza, solo existe. Lo que se defiende con ruido está a punto de caer. Así, el hombre que necesita convencer a una mujer de su valor revela que aún duda de sí mismo. Pero aquel que se sostiene en su certeza inspira confianza. Y la confianza, pensaba él, es la forma más sutil de dominio. Ella empezó a imaginarlo incluso en su ausencia. El silencio de él se convirtió en presencia, su distancia en misterio. Intentaba leer entre líneas, buscaba rastros de emoción, signos que confirmaran que seguía importándole. Pero él ya no jugaba ese juego, no porque no sintiera, sino porque había entendido que sentir no implica entregarse. La emoción, cuando es gobernada, se transforma en magnetismo, la emoción desbordada en debilidad. Maquiavelo sonreía al ver esa inversión de fuerzas. El hombre que antes temía perderla era ahora el que despertaba temor en ella. Y no era crueldad, sino equilibrio restablecido. La mente humana solo respeta lo que percibe fuerte, solo se entrega a lo que no puede poseer del todo. Por eso, cuando el hombre recupera su independencia emocional, ella no se aleja, se acerca. Cada mirada que él evitaba con elegancia era una lección de poder. Cada vez que respondía con calma a una provocación, edificaba un muro invisible a su alrededor. No un muro de frialdad, sino de respeto. Y el respeto es la forma más refinada del deseo. No se puede amar a quien no se respeta, no se puede respetar a quien se arrastra. En ese punto, Maquiavelo comprendía que la verdadera seducción no consiste en manipular la mente ajena, sino en gobernar la propia. El dominio interior es contagioso. Quien lo alcanza transforma la atmósfera donde entra. Ella se siente más femenina, más viva, más vulnerable ante su presencia, porque percibe que está frente a alguien que no necesita, pero elige. Y la elección libre es el acto más erótico que existe. Así, el juego cambia para siempre. Él no la busca, pero la recibe. No la persigue, pero la observa. Su mirada no exige, evalúa. Su energía no suplica, irradia. Cada gesto suyo parece medido por un rey que no teme perder el trono, porque sabe que el trono es el mismo. En ese momento Maquiavelo pensó que el hombre había alcanzado la forma más pura de poder, la autarquía del alma. Y ella,
que antes lo había subestimado, empieza a descubrir el sabor amargo de la duda. Se pregunta en qué momento perdió el control, cuándo dejó de ser la elegida y comenzó a desear ser elegida otra vez. El poder, que antes era suyo, ahora la rodea desde él. Su orgullo lucha, pero su instinto se rinde, porque el deseo en su raíz no busca igualdad, sino dirección. Y el hombre que domina su mundo interior siempre marca la dirección. Maquiavelo sabía que esa es la ley más antigua. Quien se conquista a sí mismo no necesita conquistar a nadie más. Todo se inclina ante esa energía, incluso el amor. Por eso la lección era clara. El control no es una técnica, es una naturaleza reconstruida. Quien lo alcanza no vuelve a suplicar jamás. Y en esa calma peligrosa ella vuelve a elegirlo. Pero esta vez sin darse cuenta de que no es ella quien elige. ¿Lo sientes también? Esa inversión silenciosa donde la necesidad desaparece y aparece el poder. Si este pensamiento resonó en ti, guarda silencio un instante y obsérvate. Ese es el comienzo del dominio real. Maquiavelo comprendía que todo poder tiene un precio. El dominio sobre uno mismo, que a los ojos del mundo parece fortaleza, lleva dentro una sombra inevitable, la distancia. El hombre que ha aprendido a gobernar sus emociones ya no puede vivir de la misma forma que los demás. Ha dejado atrás la necesidad, y con ella también desaparece cierta inocencia que lo mantenía unido al resto. El control absoluto no se sostiene sin renuncia. Para no depender, hay que aprender a prescindir. Y lo que se abandona no siempre es lo trivial. A veces se sacrifica aquello que antes parecía indispensable. La pasión desbordada, la entrega ingenua, la ilusión de ser comprendido. Quien se domina deja de pedir, y en ese silencio nace el poder, pero también el eco de la soledad. Maquiavelo observaba que el hombre fuerte empieza a caminar entre los demás como si fuera de otra especie. No busca aprobación, no se justifica, no se desespera por el afecto. Esa calma lo separa. La multitud lo respeta, incluso lo teme, pero ya no lo entiende. Y la mujer que antes se sentía atraída por su misterio puede, llegado un punto, percibir en él una altura inalcanzable. Lo desea, pero no sabe cómo tocarlo sin quebrarse. El dominio interno se convierte así en una frontera invisible. El hombre ha ganado el reino de sí mismo, pero ha perdido parte de la dulzura del mundo. Sabe que cualquier vínculo puede romperse y por eso se aferra menos. Conoce la inestabilidad de los deseos y por eso confía solo en su razón. Vive con una serenidad que a veces se confunde con frialdad, y sin embargo, en su interior hay fuego, solo que lo guarda bajo la piedra, como un templo cerrado al que pocos tienen acceso. Maquiavelo veía en ese equilibrio el reflejo del verdadero príncipe, aquel que gobierna su soledad como gobierna su poder. Porque el poder que no acepta la soledad se vuelve dependencia, y el que depende, tarde o temprano, cede. Maquiavelo pensaba que la soledad del poder no era un castigo, sino la consecuencia natural de la lucidez. El hombre que comprende la fragilidad de los afectos deja de construir su identidad en los ojos ajenos, y en ese desprendimiento, aunque duela, encuentra su libertad. El amor, para él, no desaparece, se transforma. Ya no es un intercambio de necesidades, sino un reconocimiento entre dos seres completos, pero pocos alcanzan ese estado sin perder algo en el camino. El dominio interior exige sacrificios invisibles. La mirada serena que impresiona al mundo se sostiene sobre ruinas que nadie ve. Cada silencio tiene detrás una renuncia, cada gesto medido una herida que aprendió a no sangrar. La mujer que alguna vez lo eligió por su calma, con el tiempo descubre que esa calma también es un muro. Ella busca grietas donde antes había puertas. Intenta despertar su emoción, como si su control fuera una falta de amor.
sin comprender que en él la emoción sigue viva, solo que domesticada. El hombre no ha dejado de sentir, ha aprendido a elegir cuándo hacerlo. Pero para quien vive en el impulso, esa elección parece frialdad, y ahí nace el nuevo conflicto. La atracción que un día fue poder puede volverse distancia. Maquiavelo observaba que el equilibrio más alto siempre genera vértigo en quien no lo conoce. El hombre fuerte no teme perder porque ya se ha perdido antes. La mujer que se une a él percibe esa seguridad como un arma de doble filo. La protege, pero también la hace consciente de su propia vulnerabilidad. Y la mente humana, rara vez, soporta sentirse desnuda ante la serenidad de otro. Así, lo que comenzó como fascinación puede transformarse en incomodidad, y la incomodidad en huida. Sin embargo, el hombre que entiende la naturaleza del poder no persigue, no busca retener a quien no comprende su quietud. Sabe que todo lo que realmente le pertenece volverá, no por destino, sino por gravedad. Su energía, estable y contenida, actúa como un centro invisible que atrae sin moverse. Esa es la paradoja del dominio. Cuanto más se suelta, más regresa lo que antes se escapaba. Maquiavelo veía allí la perfección de su teoría. El poder no consiste en tener, sino en poder perder sin quebrarse. El que puede perderlo todo y seguir intacto ya no depende de nada, y ese tipo de hombre, aunque solitario, vive con una paz que los demás confunden con vacío, pero en realidad es plenitud. La plenitud de quien ha hecho las paces con su sombra. De vez en cuando, en sus pensamientos, ese hombre recuerda el fuego antiguo del deseo. Podría volver a encenderlo, pero ya no lo necesita. El poder le ha enseñado que amar es un acto de elección, no de carencia. Si alguna vez vuelve a amar, lo hará desde la abundancia, no desde la falta. Y esa forma de amar, pensaba Maquiavelo, es la más temida por todos, porque no promete eternidad, sino presencia. No busca posesión, sino comprensión. ¿Sientes ese peso silencioso en el pecho cuando lees esto? Es el eco de tu propia fuerza intentando despertar. Comenta desde dónde lo sientes. Reconocerlo ya es empezar a dominarlo. Maquiavelo sabía que ningún poder es absoluto mientras exista deseo. El dominio sobre uno mismo puede parecer firme, pero basta una mirada, una voz conocida, un recuerdo que roce la piel para que el equilibrio empiece a temblar. El hombre que se creía invulnerable descubre entonces que el fuego no se apaga, solo se esconde, esperando el momento oportuno para probar su fuerza. La tentación no llega con ruido, se insinúa. Regresa como una sombra familiar que conoce los pasillos de su mente. Ella vuelve, no siempre la misma mujer, pero sí la misma energía, con la sutileza de quien toca una puerta que sabe que aún no está cerrada del todo. Su presencia no lo desordena, pero lo confronta. Le recuerda que el control, sin prueba, es apenas teoría. Maquiavelo lo observaba como quien estudia a un general frente a una guerra que no desea librar. El hombre siente el impulso de avanzar, la curiosidad de medir su dominio. Sabe que podría perderse en ese juego si confunde calma con inmunidad. La verdadera fortaleza no consiste en reprimir el deseo, sino en reconocerlo sin obedecerle, mirarlo de frente, dejarlo respirar y aún así permanecer intacto. Ella lo percibe. Su instinto reconoce la diferencia entre el hombre que huye del fuego y el que lo contempla sin quemarse. Esa serenidad la atrae aún más, lo busca, lo tienta, no por malicia, sino porque su naturaleza necesita probar los límites del poder que la domina. En cada palabra que pronuncia hay un eco del pasado, una promesa de intensidad que podría arrastrarlo de vuelta. El hombre, sin embargo, ha cambiado. Ya no es el súbdito del deseo, sino su observador.
Cada emoción que antes lo desbordaba ahora se convierte en información. La fascinación que siente no lo debilita, lo instruye. Aprende a distinguir entre lo que su mente anhela y lo que su espíritu necesita, y en esa claridad el poder se reafirma. Maquiavelo comprendía que el dominio más peligroso no es el que vence a los enemigos, sino el que sobrevive a los recuerdos. El pasado es la trampa más sutil. Nos hace creer que sentimos amor cuando solo sentimos nostalgia. La tentación, disfrazada de oportunidad, le ofrece al hombre la ilusión de volver a sentir, pero quien ya ha probado el poder sabe que nada que dependa del pasado puede devolverle el control que tanto le costó construir. Por eso, no cede, no por orgullo, sino por sabiduría. Deja que la tentación hable, que la emoción golpee su pecho y la observa marcharse sin luchar, porque luchar sería reconocer que aún lo domina. Resistir con calma, en cambio, es demostrar que el poder ya no necesita demostraciones. ¿Has sentido esa fuerza silenciosa cuando logras mantenerte firme ante lo que solía destruirte? Ese es el verdadero control. Si lo reconoces, observa lo que viene. El poder siempre exige una última prueba. El silencio después de la tentación es más revelador que la propia lucha. Maquiavelo veía en ese instante la medida real del poder. Cuando el hombre, tras resistir, no siente vacío, sino una calma nueva, más profunda. Porque muchos vencen al deseo, pero pocos sobreviven al silencio que deja su ausencia. Ese silencio se convierte en espejo. En él se reflejan todos los rostros que alguna vez lo ataron. Promesas, cuerpos, miradas, pequeñas adicciones disfrazadas de amor. Ahora, frente a sí mismo, el hombre entiende que la batalla nunca fue contra ella, sino contra su propio reflejo. La tentación no buscaba destruirlo. Venía a recordarle que el dominio sin conciencia es orgullo, y el orgullo sin humildad acaba derrumbando imperios. Maquiavelo reconocía ese momento como el punto más frágil de cualquier príncipe. Cuando ya nadie puede desafiarlo desde fuera, el enemigo surge desde dentro. El poder se disfraza de certeza, la serenidad de soberbia. Y basta una grieta de complacencia para que el castillo empiece a resquebrajarse. Por eso, el hombre sabio no se confía de su fuerza, la examina cada día, sabiendo que la tentación regresará en distintas formas, a veces con un rostro, otras con una idea, otras con la simple necesidad de sentirse importante otra vez. Ella, al verlo distante pero vivo, intuye que ha perdido el control. Sin embargo, una parte de ella se siente extrañamente atraída por su resistencia. Lo que no se conquista se idealiza, y lo que no se posee se recuerda con más intensidad. Así, la tentación empieza a consumirse en su propio fuego. El hombre no necesita rechazarla. Basta su presencia firme para que la ilusión se disuelva. Maquiavelo sabía que el verdadero poder no destruye, transforma. El hombre que se ha probado a sí mismo no desprecia el deseo, lo comprende. Sabe que cada impulso contiene una enseñanza y que negarlo sería negar su humanidad. Por eso sonríe cuando el eco del pasado intenta volver. Ya no siente miedo ni nostalgia, solo gratitud por haber aprendido a caminar solo dentro de la tormenta. Entonces el mundo exterior vuelve a moverse, y él camina entre los demás con la serenidad de quien ha regresado del infierno y lo ha encontrado vacío. Ya nada puede comprar su atención, porque su atención se ha vuelto sagrada. No teme al amor, pero ya no lo busca. Si llega, lo recibirá sin arrodillarse. Si se va, no intentará retenerlo. Ha descubierto que el poder no consiste en imponerse sobre otros, sino en mantener la propia paz, incluso en medio del deseo. Maquiavelo contempló esa escena como quien observa la culminación de un tratado. El hombre, probado por la tentación,
Ya no necesitaba demostrarse nada. Había comprendido que todo dominio tiene un precio, pero que el mayor de todos era el de perderse a sí mismo. Y ese precio ya no estaba dispuesto a pagarlo. ¿Sientes esa quietud después de reconocer tu fuerza? No la confundas con frialdad. Es el punto exacto donde el alma descansa y el poder se convierte en sabiduría. Si este pensamiento te tocó, coméntalo. Reconocer el momento en que la tentación se rinde es entender que el control siempre estuvo dentro. Maquiavelo pensaba que el poder, una vez comprendido, dejaba de ser un acto de fuerza y se convertía en una forma de sabiduría. El hombre que ha pasado por la tentación y no ha caído ya no busca dominar, sino comprender. Descubre que el control no es un muro, sino una puerta, que el dominio no es frialdad, sino una forma de ver con claridad. Después de tantas batallas internas, el hombre finalmente entiende que su enemigo nunca fue el deseo, ni la mujer, ni el mundo. Fue su propia ceguera. La ceguera de creer que el poder se demuestra. El poder no se demuestra, se expresa en silencio. Aquel que necesita probar su control aún no lo ha alcanzado. Solo cuando el hombre puede mirar al mundo sin exigirle nada, el poder se transforma en algo más: comprensión. Maquiavelo observaba cómo ese cambio alteraba todo lo que tocaba. El hombre que antes caminaba con la rigidez del dominio, ahora se movía con la suavidad del equilibrio. No necesitaba hablar de su fuerza. Su sola presencia comunicaba serenidad. La gente lo escuchaba sin saber por qué. Ella, que una vez temió su distancia, ahora sentía paz a su lado, porque la verdadera autoridad no intimida, armoniza. El poder convertido en sabiduría tiene otro pulso. Ya no busca imponerse ni vencer, busca ordenar. El hombre empieza a ver el dolor ajeno sin juzgarlo, porque ha conocido el suyo propio. Comprende que todos, incluso los que parecen fuertes, cargan con batallas invisibles. Y de esa comprensión nace un tipo distinto de influencia, la que no manipula, sino que inspira. Maquiavelo habría sonreído ante ese descubrimiento, porque él mismo sabía que el mejor príncipe no es el que controla a su pueblo por el miedo, sino el que lo conduce a través del respeto. El miedo gobierna cuerpos, el respeto gobierna almas. El hombre que domina su mente ya no necesita imponerse, se convierte en espejo para los demás. Y quienes lo rodean, al mirarse en ese reflejo, sienten que también podrían alcanzar esa calma. El poder entonces deja de ser posesión. Se vuelve servicio silencioso. El hombre fuerte ya no se alimenta del reconocimiento, sino de la certeza de su propio equilibrio. Sabe que la energía que irradia puede transformar a otros sin intención, como el fuego que calienta sin buscarlo. Ese es el punto más alto del dominio, cuando el control se disuelve en comprensión y el poder se vuelve compasión. El hombre que ha llegado a esa comprensión ya no teme la soledad. Sabe que no es castigo, sino espacio. La quietud que antes le parecía una cárcel ahora es su territorio sagrado, el lugar donde escucha sin ruido la voz que siempre le perteneció. Maquiavelo veía en esa serenidad el signo de la verdadera grandeza. Quien no necesita testigos para ser completo, ha superado la tiranía de la mirada ajena. Ella, al reencontrarse con él, percibe algo diferente. No es la tensión del deseo ni la distancia del orgullo. Es la presencia de alguien que se pertenece. Su energía ya no empuja ni atrae, simplemente está, y esa neutralidad despierta una forma de admiración más profunda que la atracción. Comprende que el hombre que domina su mundo interior no necesita conquistar el de nadie más. Su sola existencia invita a quienes lo rodean a ordenarse. Maquiavelo pensaba que ese era el poder más difícil de sostener, el poder que no se impone, el que no busca recompensa. El hombre fuerte podría volver a jugar el juego del deseo,
manipular, someter, reconstruir su trono. Pero ha comprendido que cada victoria obtenida fuera de sí es una derrota si le roba la paz. Por eso elige otra forma de grandeza, la del que guía sin cadenas. El mundo lo prueba de nuevas maneras, la adulación, la crítica, el ruido. Pero nada lo arrastra, porque su centro está en silencio. Cuando alguien intenta provocarlo, responde con calma. Cuando alguien intenta idolatrarlo, responde con humildad. Su poder ya no reacciona, irradia. Y en esa irradiación hay un mensaje que pocos entienden. El control absoluto es saber cuándo no usarlo. Ella, mirando desde lejos, siente que algo en su interior cambia. Por primera vez no desea poseerlo, sino comprenderlo. Y esa comprensión es amor, no deseo. Porque el amor, en su forma más pura, no busca consumir, sino contemplar. El hombre lo sabe, y no huye. Acepta ese sentimiento sin miedo, porque ya no amenaza su equilibrio. Ha descubierto que compartir su fuerza no lo debilita, lo expande. Maquiavelo diría que el poder, en su forma más alta, se vuelve invisible. No se muestra, no se celebra, simplemente existe como ley natural. El hombre que lo encarna se convierte en parte del orden del mundo. Su sabiduría deja huellas, no por lo que enseña, sino por cómo vive. Y en ese vivir, el amor deja de ser peligro y se transforma en armonía. ¿Sientes esa quietud que llega cuando entiendes que ya no tienes que demostrar nada? Es el punto donde el poder deja de ser lucha y se convierte en comprensión. Si lo sientes, coméntalo. Reconocerlo es entrar en el territorio donde el alma y la mente, por fin, son una sola fuerza. Maquiavelo contemplaba el último destino del poder, la herencia invisible que deja en los demás. El hombre que había aprendido a dominarse ya no era solo un individuo, era un principio. Su vida se había convertido en una lección viviente para quienes lo observaban sin entender del todo por qué los inquietaba. No hablaba de grandeza, pero su sola existencia la insinuaba. Y el mundo, que siempre busca referentes, comenzaba a nombrarlo aún sin palabras. El poder sabio no necesita historia. Se filtra en los gestos, en las miradas, en la forma de estar. Los hombres lo admiran porque sienten que algo en él desafía el tiempo. Las mujeres lo miran con la curiosidad de quien ve reflejado el equilibrio que siempre buscó en otro. Nadie puede explicar del todo su influencia, porque no se impone, se contagia. Maquiavelo sabía que ese era el tipo de poder más difícil de describir, aquel que no depende de la fuerza ni del miedo, sino del ejemplo silencioso. El hombre que se domina deja huellas sin proponérselo. Su calma altera el ritmo de una habitación. Su palabra corta discusiones antes de que comiencen. No porque intimide, sino porque su energía ordena. Es el eco del dominio interior proyectado hacia el mundo. La gente que se cruza con él cambia sin darse cuenta. Algunos sienten paz, otros inquietud, otros envidia. Pero todos, de algún modo, lo recuerdan. El verdadero legado del poder no es ser recordado por las obras, sino por la transformación que produce en quienes lo perciben. Maquiavelo veía en él la síntesis de todo lo que había enseñado. El control, la tentación superada, la sabiduría convertida en presencia. Era, al fin, el príncipe sin corona, el soberano de sí mismo. Y ese tipo de reinado no muere, se multiplica. Las ideas, los gestos, la forma de mirar el mundo comienzan a repetirse en otros. Sin que él lo busque, se convierte en mito. El mito, sin embargo, tiene un peso. El hombre sabio sabe que todo lo que inspira también puede ser distorsionado. Algunos intentarán imitar su calma, pero sin su comprensión, y convertirán la serenidad en arrogancia. Otros usarán su nombre para justificar su propio ego, y él lo sabe, pero no interviene. Porque el legado no se controla, se ofrece.
Quien intenta proteger su huella termina borrándola. Maquiavelo lo observaba caminar por un mundo que ya no podía afectarlo. No buscaba discípulos ni admiradores. Su único propósito era vivir de acuerdo con la verdad que había descubierto, que el poder sin conciencia destruye, pero el poder unido a la sabiduría eleva. Y mientras avanzaba, sabía que otros lo seguirían, no porque quisieran ser como él, sino porque al mirarlo recordaban lo que podían llegar a ser. ¿Sientes eso cuando encuentras a alguien que irradia paz en medio del caos? Esa sensación no es admiración, es memoria. Memoria de tu propio potencial aún dormido. Si algo en ti lo reconoce, comenta desde dónde lo sientes. Reconocer el reflejo es el primer paso para convertirte en lo que ya intuyes que eres. El mundo seguiría girando con su ruido, sus ambiciones y sus pasiones, pero aquel hombre había dejado de pertenecer a esa danza. No porque se creyera superior, sino porque ya había entendido el ritmo oculto detrás del ruido. Sabía cuándo actuar y cuándo callar, cuándo avanzar y cuándo retirarse. Había convertido la vida en un tablero donde cada movimiento tenía sentido, incluso los que parecían pérdida. Maquiavelo pensaba que ese es el grado más alto de la inteligencia, aceptar el flujo de los acontecimientos sin perder la dirección. El poder ya no se mide en conquistas, sino en la capacidad de permanecer en calma cuando todo se mueve. Y el hombre que logra eso se vuelve faro, aunque nunca lo pretenda. Ella, al cruzarlo de nuevo, sintió algo distinto. No era el deseo de antes, ni la curiosidad de siempre. Era gratitud, porque su presencia, aún sin palabras, le había mostrado lo que significa el dominio verdadero. Ya no lo necesitaba, pero tampoco podía olvidarlo. Quedó en ella la huella de su serenidad, el recuerdo de que un amor sin cadenas es posible. Maquiavelo veía en ese encuentro final la culminación de todas sus lecciones. El poder y la ternura ya no eran opuestos. En el equilibrio perfecto, la fuerza se hace suave y la suavidad poderosa. El hombre que había aprendido a controlarse no se había vuelto piedra, se había vuelto luz, y la luz no domina, revela. A partir de entonces, cada persona que lo conocía llevaba algo de él, un gesto, una frase, una calma. Así es como el poder sabio se multiplica, no por decreto, sino por resonancia. No necesita templos ni seguidores, porque su templo está en cada mente que se transforma. El legado no se construye con monumentos, sino con conciencia. Maquiavelo habría dicho que un príncipe muere dos veces, una cuando el cuerpo se apaga y otra cuando su influencia se olvida. Pero el hombre que gobierna su espíritu no muere nunca. Su influencia se funde con el aire. Se disuelve en las decisiones silenciosas de otros. Cada vez que alguien elige la calma en lugar del impulso, él revive un poco. Al final, no dejó escritos ni discursos, dejó un ejemplo. Y el ejemplo, cuando nace del poder interior, es más fuerte que cualquier imperio. Quien lo ve entiende que la libertad no es hacer lo que se quiere, sino no ser esclavo de lo que se teme. Y esa comprensión se convierte en semilla para generaciones que aún no existen. Maquiavelo, al cerrar su observación, comprendió que la historia del hombre no terminaba con su vida, sino que apenas comenzaba con su silencio. Porque en el silencio del que ha conquistado su mente está el germen de todas las revoluciones verdaderas. ¿Lo sientes? Esa calma que queda después de entenderlo todo. No es el final, es el punto en que empieza la herencia. Si lo sientes, escríbelo. Desde ese reconocimiento comienza tu propio legado.